Hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos al episodio final de la fase 13 de SnowRunner. Hemos llegado a la cúspide de esta fase. A medida que vamos avanzando voy a ir dando mis impresiones, mis opiniones respecto a esta fase, si la recomiendo o no para, para jugarla, para comprarla, si es que la quieren comprar así individual o si creen que quieren saber si esta fase, en este pase de temporada 4 vale la pena. Así que ahí vamos a ir conversando a medida que vamos avanzando. El último contrato que nos queda es del apartado de oficina del alcalde del distrito de Chervay y el contrato se llama Las arcas están vacías, señor. Dice, ya tenemos el primer lote de plata procesada y deberíamos llevarla y descargarla en el aeropuerto. Imagino que eres consciente de lo valiosa que es esta mercancía, así que por favor no la pierdas ni pases mucho con ella si todo va bien. Te pagaremos con creces. ¿Qué te parece? Entrega en los hangares del aeropuerto, aquí en esta zona, 8 cargas de plata. Ya saben ustedes que el contenedor de la plata es el mismo del oro, solo que es diferente color. Y tenemos que conseguirla solamente desde aquí del central de procesado de plata. Y bueno, cuando estuve reconstruyendo esta fábrica, dejé algunos camiones aquí, así que estos mismos vamos a ver cuál es el que vamos a elegir. Son 8 cargas las que hay que transportar, así que se requiere harto espacio para devolvernos hasta el sector de el aeropuerto. Nos vamos a ir, yo creo que va a ser lo más factible irnos por el camino acá arriba, ¿cierto? Luego bajar aquí, irnos por la orilla de las canteras, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llegar al camino principal acá, y luego ya ahí nos devolvemos y nos vamos por acá. ¿Por qué? Porque si me voy por acá abajo, que podría ser esta la otra alternativa, el camino es bien peligroso, tiene mucha curva, entonces puede ser muy riesgoso. Y si nos vamos por arriba, así como darle toda la vuelta al mapa, ya es excesivamente largo el trayecto. También podría ser una alternativa en realidad, pero me, me apetece más hacer esta otra que bordea las canteras aquí. Así que nos vamos a trasladar hasta acá. Aquí tengo el plat. El plat tenemos solamente para 4 espacios, así que no me va a servir. Ahí atrás tengo el Last of Atom y ahí tenemos 3, 5 espacios. Tampoco me sirve. Entonces yo creo que voy a utilizar el Western Star 47X, que lo tengo aquí. Este tiene 6 espacios en el remolque y podemos cargar sobre eso lo otro, eh, las otras cargas que nos faltarían. Yo creo que hacer lo más óptimo hacerlo así. Ya saben que como esta fase la hice en una partida nueva, por haber perdido el progreso, tengo pocos camiones, así que ahí voy en realidad moviéndome con los que tengo nomás. Aquí en esta fábrica, ¿cierto? Tenemos cargas de vagoneta y la plata. Que ven, ahí está el contenedor, el del oro es rojo. Esas bandas azules que tiene esto, así que esa es la única diferencia. Vamos a cargar entonces, tenemos 6 espacios. Es una carga bastante pesada. Ahí están las 6. Y ahora ponemos en la plataforma de carga la otra dos restantes. Vamos a ir con la grúa entonces. Lo importante es que no se nos caigan, porque
porque si se nos caen vamos a tener que llevarla sí o sí con otro camión. Aparte que como son en la parte de abajo son más finitas, son más finitos estos contenedores, hay más riesgo de que se caigan. Así que ahí vamos a ir viendo por el camino. Vamos a girarlo para que quede en el mismo sentido que el otro. Aunque obviamente van cruzados, pero aquí lo vamos a poner al otro lado. Ya, ahí quedaron más o menos parejos. Combustible. De verdad que vamos, pero súper pesado. Incluso lo siento, no sé, es una sensación extraña, pero se siente que el camión va ultra pesado. Así que lo vamos a poner a full prueba al Western Star. Vamos a sacar un poco de combustible al Plat y nos vamos. Y por eso utilizo estos remolques del back trailer, porque de verdad que la sensación de carga se siente bastante en comparación a los remolques originales del juego. Aquí en estas zonas que podemos correr riesgo con las cargas que llevamos arriba. Y bueno, para empezar a más o menos recapitular lo que es esta fase 13, ¿cierto? La cual está emplazada en Kazajistán, eh, especial y eh, claramente ubicado en la región de Almaty, las canteras de Chervay. Netamente el mapa, mucha roca, mucho camino difícil, un solo mapa que no lo desanime el que sea solo un mapa, porque a pesar de que como es uno solo, tiene mucho trabajo, tiene mucha complejidad. Así que de verdad que en ese sentido, en comparándolo con otras fases, en dificultad no se queda atrás. Y esta fase nos trajo dos vehículos, un explorador y un camión. El camión es el Plat 450, que lo estábamos viendo ahí, ¿cierto? Un camión muy bueno, un camión grande, pesado, que viene súper bien para esta fase. Después tenemos el explorador, el AAC, que es un explorador que la verdad es que no me logró convencer, no me gusta mucho, que digamos, esa es la verdad de las cosas. Pero para ampliar el garaje está bien. Y las canteras.
las canteras muy difícil, muchos viajes que hacer en ella, los contratos que tienen que ver con el tema del vibrador sísmico, ya lo vieron en los últimos episodios, que hay varios, muy complicados también, hay que saber llevarlo y tener harto tino ahí para encontrar los puntos exactos. En general creo que es una fase pequeña, pero muy completa, muy buena, entretenida, con harta dificultad, así que eso siempre agrada, por lo menos a mí. Así que si anda buscando algo que le dé trabajo, que le haga pensar, que le haga pasar rabia, la fase 13 es lo suyo. Tiene igual una gran cantidad de trabajo, algunos encargos ocultos por ahí, pero súper bien, súper bien, de verdad que la recomiendo para jugarla. Eso, más que nada, en pocas palabras, es lo que se resume esto. Como les dije, un solo mapa, así que no hay mucho que indagar. Aquí se nos puede complicar la cosa. Como les digo, el remolque es que más miedo me da. Y aparte que si le suelto la carga no es buena idea porque después para apilarla no se puede. Y ya pasamos. Casi se me cayó un contenedor. Un poco más allá. Lo voy a acomodar. Vamos a acomodarlo un poquito. Aquí vamos a hacer que se caiga. Ahí. Casi la embarro, casi la embarro. Rescatar grúa. A medida que se nos vaya moviendo, ahí los vamos a ir acomodando. Bueno, y lo que se viene, ¿cierto? La fase 14 todavía no, hasta el día de hoy no hay fecha. Debería ser en septiembre. Hay fecha por confirmar, yo creo que pueden ser a mediados o finales del mes. Creo yo, porque más no se pueden demorar. Ya que esta fase 13 es el puntapié del año 4, así que no pueden demorarse mucho, la verdad. Aparte que como le metieron solo un mapa, la fase 14, como ya saben, trae dos mapas, trae más vehículos. Así que, bien. Oh, y no le apunté al puente. No le apunté al puente. Ay, aquí sí que la lié fea. Muy fea. Está medio complicado rescatar este camión de aquí. A ver, vamos a hacer lo posible. Verdad que no tiene combustible este. Vamos a ver si con el plan lo podemos rescatar.
No podía ser perfecto al final. Echarle un vistazo desde aquí. Pensaba poder haber subido por aquí, tirarlo desde abajo, pero está medio complicado igual, así que nos vamos a dar la vuelta. A ver si es que podemos pasar también por, por detrás. Y como estábamos hablando del Plat, aquí está el famoso Plat. Muy buen camión, bonito, grande. Buena, buena incorporación del juego. Ahí está el desmadre. Así yo creo que alcanzamos a pasar. Vamos a cargar primero que nada estos dos contenedores que quedaron solitos, aunque los otros, como ven, no se alcanzaron a caer gracias a los pilares que tiene el remolque. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, ahí sí. Vamos a cargar este entonces. Cargamos grúa, apilamos la carga. Ahí. Vamos a tratar de voltearlo a ver si es que puedo. A ver, punto. Ahí.
plat, me voy con el plat, me voy con el plat. Qué terrible, señores. Bueno, por lo menos pude rescatar el más importante. La presencia de una foto aquí porque esto no se puede desperdiciar. Como cierre de fase. Ya. Voy a cambiar al Western ahora. Voy a tener que recuperar esa nuevamente. No puedo dejarla ahí. A ver. A ver si las podemos sacar. Parece que queda atascada ahí con la piedra. Ahí salió. No, lo bueno es que de aquí en adelante esta es como la última parte difícil de este sector. La cámara no me ayuda mucho tampoco. La otra. La otra carga quedó justo abajo del camión. Está medio complicado sacarla. Ahí que se viene moviendo. Ahí soltó. Bueno, igual estamos hablando de que lo complicado de este camino, porque todavía quedan otros caminos difíciles. Ya. Claro que es arriesgado venirse con este camino, que como es más pequeño, no es tan ancho, con todo este peso, obviamente va a ir balanceándose. Lo único sería para bajarle un poco el peso, soltar la carga. Pero en estos remolques pasa que cuando llevamos toda la capacidad, si la sueltan, empiezan a moverse medio extraño la carga, así para evitar que se bugueen, mejor la llevo apilada.
Lo bueno es que por este camino no vamos a estar tan lejos del taller, en caso de requerir otro camión. Uy, aquí está complicado. A ver. Oh, es que no sé qué soltar la carga, la verdad. Me lo pilló el remolque. No, no. Yendo para el lado ahora. No puede ser. No, ese árbol se rompe. ¿Qué hacemos? A ver si por este otro lado sale. A ver. Y si suelto la carga no va a morir. A ver. Ahí sí bajó el peso al tiro, ¿se dan cuenta? Ahora hay que rogar que no se nos caigan, ¿no? O que salten volando. Por ahí se nota de inmediato lo que les he comentado siempre de estos remolques. Estamos ya casi por llegar a la carretera.
una foto aquí al western. Para repostar. Por lo menos aquí con el camino respiramos un poco. Camino relativamente bueno. Cada vez queda menos. Nos queda este paso difícil y otro más. Y ahí ya llegaríamos al aeropuerto.
este diría yo que es como el lugar más difícil antes de llegar por estas rocas que hay aquí. Vamos, vamos, que llegamos. No te va a quedar aquí. Mm, No, voy a echar este ahí antes que se rompa, a ver si me ayuda a avanzar un poquito. Ahí está. Y este es el famoso aeropuerto. Lo logramos. No me dio. Esto hay que entregarlo ahí. Llegamos. Vamos a cambiar a día, ¿cierto? Y vamos a bajar los que están arriba porque si no, no podemos apilar la carga. Así que vamos a bajarla aquí al ladito. Ahí. Y apilamos. Ahí están las 6 apiladas, ¿cierto? Y entregamos estas 6. Y ahora cargamos estas. Ahí está. Rescatamos grúa y apilamos. Ahí está. Entregamos y vamos a ver si hay alguna animación o algo. Nada. Qué fome, qué triste, la verdad. Que no haya ningún tipo de animación en un contrato que es final. Dice, es un alivio poder contar contigo para transportar nuestra preciada mercancía. El pago es acorde al riesgo que conlleva. Así que aquí tienes tu parte. Un placer hacer negocio contigo. 1700 estrellas y 15.850 dólares. Y ya no nos queda nada. Nada. Encargo, nada. Nos vamos al porcentaje y estamos en el 100%. Así que eso, amigos. Tuvimos
4 observatorios desbloqueados, mejoras desbloqueadas 7. Obviamente los vehículos no figuran ahí porque como hice una partida plus, los vehículos ya estaban, pero son 2. Misiones terminadas 46 de 46, vehículo en posesión 21, pago recibido 394.900, distancia recorrida 300.311 kilómetros. Ahí estaban los contratos, ¿cierto? Todo lo que había, los encargos, todos, y las competiciones que eran solo 2. Así que eso, amigos, espero les haya gustado toda esta serie de la fase 13. Traté de alargarla lo más posible, pero igual no sobró harto tiempo. Así que voy a seguir avanzando estos días, apenas tenga algún tiempo, en lo que es la fase 4 de Amor, esa serie, ¿cierto?, que estábamos haciendo, y para poder retomar por fin ya los directos con el progreso más o menos acorde a lo que iba, porque el otro día iba a hacer uno y lamentablemente no pude, así que estoy en deuda con ustedes. Así que eso, amigos, un gran abrazo y nos vemos en un siguiente video de SnowRunner. Un abrazo, chao chao.